todos los días que nos llega una carpeta cuyo objeto es un inmueble, salimos corriendo a la parte de la escritura que nos dice si tiene plano, de qué año es el plano, porque con suerte intervenimos desde el inicio, ¿verdad? En lo que es la formalización de un negocio jurídico que las partes quieran otorgar, cuyo objeto sea un inmueble. Y ahí podemos brindar toda la seguridad jurídica, aplicando todo, dando tranquilidad a la gente y previendo y tomando todos los recaudos necesarios. Pero muchas veces ocurre en lo cotidiano que llegamos un poquito tarde. Y el negocio jurídico probablemente se avanzó y aparecen algunos inconvenientes. No tiene plano en la propiedad, el plano no está vigente, los plazos empiezan a demorar y ahí empieza el caos para todos, para los agrimensores, para nosotros, y ahí echando culpas del plazo y la demora. O sea que nuestro diálogo, en el mejor de los casos, es normal y preventivo y con tiempo, y muchas veces tenemos estos diálogos cotidianos y qué pasa con esto y en este caso. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, al menos yo lo siento así, nosotros los escribanos recurrimos muchísimo a los agrimensores con muchísimas dudas, que el cliente quiera hacer esta subdivisión, que si es posible, que si da la parcela y qué pasa con este plano y verifícame esto, esta descripción que estoy controlando en el estudio de títulos no me cierra, ¿hay acá alguna diferencia? ¿Cómo lo podemos subsanar? Tema que lo dejamos para Norberto. Entonces realmente este intercambio al que hoy asistimos todos es realmente necesario. Yo voy a tratar de utilizar un lenguaje que posibilite el diálogo. No quiero volverme demasiado teórica y si ven que me profundizo demasiado en las cuestiones jurídicas duras, por así decirlo, me frenan. La verdad es que además cuando me convocaron del Colegio de Escribanos para dar esta disertación, la primer duda, inquietud que tuvimos con quienes organizábamos la disertación fue ¿qué le podemos brindar a los agrimensores, más allá de, por supuesto, de los abogados, que siempre la visión es amplia y es rica para nuestros primos hermanos los abogados y nuestros primos segundos los agrimensores? ¿Qué puede ser? Y la verdad es que pensando se me ocurrió llamar a varios agrimensores y consultarles qué les parecía útil, qué les parecía práctico, qué les gustaría saber, qué podíamos brindar. Y la verdad es que todos casi al unísono respondieron estudio de títulos, a lo que yo me quedé un poco pasmada. Y charlando me dijeron que muchas veces tienen este tipo de inquietudes. Más que nada, ahora vamos a ver, en el régimen sucesorio y en determinados supuestos en los cuales necesitan tener nociones de los porcentajes o del orden sucesorio. ¿Es así? ¿Vamos bien? Entonces, bueno, me quedé pensando a ver como para hacer una cosmovisión que pueda abarcar tanto la visión de los abogados, escribanos y agrimensores, así que hoy vamos a tratar de abordar este tema. Ocurre que, claro, nosotros como escribanos brindamos seguridad jurídica en todo nuestro actuar y esencialmente, como ya lo dijeron mis colegas, con el estudio de títulos. Eso es lo que nos asegura y nos va a asegurar la perdurabilidad en todo lo que es la estructura jurídica. Pero claro, ustedes como agrimensores también hacen estudio de títulos. ¿Y ustedes creen que es el mismo estudio de títulos que hacemos nosotros ustedes? No, veo caras que me dicen que no. Es verdad, no es esencialmente el mismo. Pero sí tienen un gran punto de contacto que es la legitimación. ¿Por qué? Ustedes, cuando hacen el estudio de títulos,
lo que verifican y lo que necesitan acreditar es quién es el titular del derecho real, del inmueble sobre el que ustedes, el objeto sobre el que van a trabajar ustedes. ¿Es así? Bien. Vamos al claro ejemplo de la compraventa. Viene un señor que les dice: ingeniero, necesito hacer un plano de mensura sobre este inmueble. Y lo primero que les van a pedir ustedes, ¿qué es? ¿Qué les piden? La escritura pública. Bueno, tráigame la escritura porque yo tengo que ver si es el dueño. Entonces voy a ver esa escritura pública, que es qué cosa. Como dijo el doctor Cosari, es el título. ¿A qué nos referimos cuando decimos traiga el título, traiga la escritura? Ese título es el negocio jurídico causal apto por el cual se adquirió el derecho real en cuestión. Y asimismo, cuando viene ese mismo señor que lo llamó antes o después o en el medio de ustedes y viene a la escribanía y dice: escribana, quiero vender este inmueble, nosotros, entre otras cosas, ¿qué le pedimos? El título. Ahora bien, ¿por qué digo que el punto de contacto es la legitimación? Porque ustedes van a verificar este señor que dice ser el dueño, lo es porque, y ahí vamos a la causa del negocio jurídico, porque la escritura dice compra, porque dice donación, porque dice permuta, porque dice dación en pago. Y esa verificación que hacen ustedes, además de verificar la publicidad registral, porque también ven la nota de dominio, consiste en verificar la legitimación. ¿Qué es esta legitimación jurídicamente hablando? Es la especial posición en la que se encuentra una determinada persona en relación a un objeto o en relación a otra persona, a partir de la cual puede otorgar actos jurídicos, disponer, grabar, hacer hechos posesorios, como vimos recién. Y nosotros, cuando hacemos el estudio de títulos, también vamos a la legitimación. No acotamos ahí, no acotamos en esa instancia y no es lo único que miramos, por supuesto, desde luego. Si planteamos todo título que nos traen como palmario de una situación jurídica inicial, ¿sí? El derecho, como sabemos, reconoce determinados hechos, cuestiones que pasan en la vida real y les da un marco jurídico. Cuando lo considera relevante, lo normativiza, lo regula. Un señor que dice ser el dueño de una casa, de un inmueble, que la quiere mensurar, que la quiere vender, viene y dice: yo soy dueño, para lo cual título y modo, inscripción registral, todo lo que vimos, ok. Ahora bien, este señor, en consecuencia, verificado que sea todo, estará legitimado a otorgar el acto en cuestión. Y por eso es que ustedes también verifican que quien dice ser dueño, sea dueño con esa escritura. Esta situación jurídica inicial, para nosotros, en lo que es el estudio de títulos, no se agota solo, como decía, en la legitimación, sino que el estudio de títulos nuestro versa en analizar la cadena dominial de antecedentes por la cual se sucedieron esos negocios jurídicos que permiten disponer al último titular. Y esa situación jurídica inicial vamos a analizar la legitimación, el objeto idóneo, la capacidad como presupuestos del acto, los elementos, tratando de verificar qué cosa o tratando de detectar que no existan
vicios en toda esta cadena dominial ostensible que pongan de manifiesto una ineficacia, ya sea estructural, cuando hablamos de nulidades, o funcional, cuando si bien el acto jurídico nació válido, puede haber alguna causal que lo prive de sus efectos propios. ¿Qué es lo que intentamos? Siempre seguridad jurídica. Que esta persona que va a adquirir sea un adquirente de buena fe, habiendo cumplido con toda esa diligencia, y que luego no pueda ser molestado, que no venga ningún tercero con mejor derecho a turbar a ese titular. Entonces, ven cómo hay un punto de contacto en el cual caemos en el casillero de la legitimación. Por supuesto que lo nuestro es una tarea bastante más ardua, que vamos a caer en tecnicismos que por ahí los aburro y al punto de la disertación no tiene sentido. Por supuesto que hacemos esta cadena por el plazo de 20 años. ¿Por qué? Por la prescripción adquisitiva, etc. Entonces, volvemos a la legitimación. Puede ser que este señor que venga y nos diga: escribano, quiero vender, ingeniero, necesito la mensura, y usted es el dueño, sí, por supuesto, y ustedes agarran esa escritura y no coincide el nombre. ¿Y por qué no coincide? Porque ahí es cuando el señor les dice: pero este inmueble era de mi papá, yo soy el dueño, porque soy heredero. Y entonces acá tenemos cómo el título nos refleja un titular de dominio, que el registro de la propiedad también, pero este titular de dominio ha fallecido. Y ahí es cuando nos introducimos en la materia y orden sucesorio. ¿Qué ocurre? El Código Civil, artículo 2277, nos da la pauta para introducirnos en el análisis de este tema. ¿Por qué? Yo de lo que quiero de esto es que se lleven nociones claras y básicas, mal que nos pese, cuestiones técnicas demasiado difíciles de entender, no quiero ahondar en eso, quiero que se lleven nociones claras, así que cualquier cosa me paran. Por suerte, este diálogo entre todas las profesiones, ustedes llamarán al abogado cuando tienen que determinar esos porcentajes difíciles de precisar, así como nosotros lo llamamos a ustedes cuando no entendemos bien la descripción y tenemos una duda de un ángulo y demás. Bien, entonces, ¿qué ocurre? El Código Civil nos dice que la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a las personas que son llamados a sucederle por la ley o por el testamento. Este artículo nos está dando pautas y principios fundamentales de todo el orden sucesorio. En la primera parte, al decirnos que la muerte de la persona causa la apertura de la sucesión, nos está diciendo que desde el instante seguido a la muerte de una persona, la sucesión se considera abierta, sin que vaya el abogado al tribunal e inicie el expediente y presente las partidas para acreditar los vínculos con el fallecido y demás. Luego vamos a ver ahora cómo se acredita esa investidura de la calidad de herederos. Pero como primer noción es esta. Esto tiene una raíz romana, por la figura del pater familia, que era necesario que alguna persona suceda por el rol que cumplía y el desempeño y demás.
que no vamos a entrar en eso. Pero sí es importante tener en claro esto. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde ese momento rigen otros principios sucesorios. Por ejemplo, que los herederos continúan en la posesión de los bienes en los que el causante ejercía la posesión. Otros principios también. Ahora queda claro con el nuevo código que no hay confusión de patrimonios, es decir, que la responsabilidad se acota a los bienes recibidos por la herencia, excepto, y esta extensión de la responsabilidad está prevista como sanción en determinados supuestos, y la aplicación de lo que son las sucesiones, como ahora vamos a ver, intestadas o testamentarias. Entonces esa primera parte nos da este principio y nos continúa diciendo el artículo. Y la transferencia de la herencia a las personas que son llamadas por la ley o testamento a sucederla. Transmisión de la herencia. ¿Qué nos está queriendo decir con transmisión de la herencia? ¿Qué es eso a lo que el código llama herencia? Lo que habrán escuchado nombrar como masa indivisa, como comunidad indivisa, como universalidad hereditaria. Otro concepto y noción fundamental del régimen sucesorio. Lo que se sucede es la persona del causante, no su patrimonio en concreto y determinado en el dominio exacto como derecho real. Se lo sucede en el conjunto de relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, entre paréntesis, deudas, ¿bien? De manera indivisa y por la porción en que la ley o el testamento indican. Y esta masa hereditaria, esta masa indivisa, esta comunidad a la cual los herederos concurren en las porciones que la ley determina, permanece indivisa hasta que los herederos otorgan el acto jurídico de la partición. Entonces, ahora vamos a pasar a analizar los tipos de herederos y demás, pero nos detenemos con esto. La investidura de la calidad de herederos, es decir, el reconocimiento de ser tal, se da dependiendo de la calidad de heredero. Para los herederos que llamamos forzosos, descendientes, ascendientes y cónyuges, es decir, quienes tienen una porción legítima imperativa de la cual no pueden ser privados sin justa causa acreditada de indignidad, para estos herederos forzosos legitimarios, este reconocimiento de la calidad de herederos se establece de pleno derecho desde el momento mismo de la muerte del causante. ¿Esto qué quiere decir? Que probado el vínculo que se tenga con el causante, se pueden ejercer los derechos en los que se sucede a la persona fallecida. Esto, como sabrán abogados, si los escribanos están presentes, habilita, por ejemplo, a poder instrumentar una cesión de herencia desde el momento mismo que el causante falleció. ¿De qué manera? Acreditando los vínculos y, por supuesto, acreditando el fallecimiento del causante con la partida de defunción. Ahora bien, los herederos testamentarios, por supuesto, necesitan la declaración judicial
que declara válido el testamento en cuanto a sus formas, y el resto de los herederos también necesitan la declaración judicial. Esta declaración judicial es la famosa declaratoria de herederos, en las que el juez, verificados que sean estos vínculos, declara quiénes suceden al causante. Bien, hasta acá estamos bárbaros. Ocurre que el Código Civil ha traído una norma que aclara al respecto de la declaratoria de herederos, que ésta se requiere sí o sí y para todos los herederos cuando se trate de instrumentar actos que importan la disposición de bienes registrables. Entonces, yo, heredero forzoso, no puedo venir a vender un inmueble de mi papá diciendo, pero mire, si el código me está reconociendo la calidad de heredero desde el día que mi mamá murió, segundo después, y yo pruebo que soy la hija, bueno, téngame por reconocido heredero y quiero firmar la escritura y quiero firmar el plano, porque entonces además continúo en la posesión de los bienes que mi mamá poseía. Entonces, señora agrimensor, ¿cómo no me va a tomar la firma? Señora escribana, ¿qué me está pidiendo? Actualmente el código lo aclara y este artículo antes no estaba en el código de Vélez. La declaratoria de herederos, el auto que declara quiénes son los herederos, es necesario para la disposición de bienes registrables. Y en nuestra provincia, además, ¿qué requerimos con esa declaratoria de herederos para la disposición? ¿Qué pasito más se necesita? La inscripción. Y he aquí la cuestión. ¿Cuáles son los efectos de la inscripción? Publicidad, exactamente. Publicidad. Esta inscripción de la declaratoria de herederos, ¿crea condominio? No crea condominio. Esta masa indivisa permanece indivisa hasta que los herederos partan, ya sea que partan en forma privada, por escritura pública, como pueden hacerlo cuando son todos los herederos capaces, no hay terceros con derecho que puedan oponerse y estén de acuerdo en hacerlo de esta forma, o en forma judicial. Es a partir de ese momento del otorgamiento del acto de la partición en el cual los herederos adquieren derecho real de dominio, y únicamente a partir de la partición, que luego, por supuesto, la inscribiremos en el registro de la propiedad para darle publicidad. Aunque los herederos quieran permanecer todos como concurrentes, por así decirlo, con derechos en este inmueble que era el único de la sucesión, entonces ¿para qué vamos a hacer nada? Tenemos la declaratoria, está inscrita en el registro, entonces bueno, si todos concurrimos, somos dueños del porcentaje indiviso que nos reconoce el derecho en la herencia. No, el derecho real de dominio se adquiere recién con el acto de la partición. Y en ese caso, si la intención de esas personas fuera esa, permanecer todos en condominio en el inmueble, lo que corresponderá será la partición adjudicándose en condominio el inmueble, ¿sí? Pero la inscripción de la declaratoria no genera condominio. Por supuesto que luego tenemos la posibilidad de la transferencia por tracto abreviado, para lo cual
desde luego, necesitamos la declaratoria de herederos inscripta y la concurrencia de todos los herederos declarados para el acto de la disposición. No los quiero marear en los restantes supuestos, qué pasa si uno no comparece y demás. Entonces, siguiendo este orden de ideas, quiero que me digan ustedes, si hay transferencia de dominio por declaratoria, que eran todo lo que me decían los agrimensores a quienes llamé por teléfono, me decían, bueno, pero en realidad cuando hay transferencia de dominio por declaratoria, que es esa anotación que uno ve en el extracto del dominio con el sellito que dice transferido por declaratoria. Bueno, es que en realidad, me decían, nosotros en ese caso, como vamos a alterar dominio, porque ya hubo transferencia de dominio por declaratoria, necesitamos que firmen todos los herederos y además se nos pide poner el porcentaje en el cual sucede cada uno. Entonces, volvemos. Esa transferencia de dominio por declaratoria, yo les cuento que no es un acto de partición. Yo veo las caras que me están haciendo como, ¿qué nos está diciendo? Eso no refleja un acto partitivo, instrumentado en escritura pública, ni instrumentado judicialmente y que por lo tanto se inscribe. Para que ustedes se hagan una idea, es una especie de trámite que hace el abogado y tiene que ver con otras cuestiones y con la publicidad que se hace de ese acto registralmente. Pero no es el acto partitivo y hoy queda claro. Históricamente, el registro trataba como un condominio luego de esta transferencia, siempre. Sin embargo, yo he hecho aún con ese transferido por declaratoria, partición de herencia, en la que se han adjudicado, ya sea en condominio o como los herederos quieran y gusten, siendo capaces, estando de acuerdo, los herederos pueden partir en el modo y en la forma que ellos acuerden. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, yo no lo sé por qué, capaz que el ingeniero Norberto nos puede contar después, por qué es que piden, yo creo que se arrastra ese concepto y esa idea por la cual les piden a ustedes los porcentajes de dominio en ese caso, que en realidad son los porcentajes en los que son llamados a suceder al causante en la masa que aún permanece indivisa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso no implica partición. No fueron todos los herederos y dijeron, escribana, acá le traemos el expediente para que haga el estudio de títulos, para que comience a hacer el estudio de títulos. Ustedes saben que nuestro estudio de títulos se hace sobre matrices y que cuando hay una sucesión necesitamos sí o sí ver el expediente. No nos alcanza con el legajo que nos traen con la declaratoria inscripta, que ahora es un legajito separado. Necesitamos ver todo el expediente y ver los originales, así como cuando vamos a hacer el estudio de títulos al archivo o a la escribanía del colega para ver el protocolo matriz, necesitamos ver el expediente. Entonces, para instrumentar una partición, vendrán los herederos, nos traerán el expediente, nos traerán, en el caso que la quieran hacer, por supuesto por escritura pública, nos traerán la declaratoria inscripta y nos dirán, bueno, escribana, nos hemos puesto de acuerdo, este inmueble va a quedar para este heredero porque ya hicimos otra partición, las particiones pueden ser parciales además,
Ya hicimos otra partición y con esta liquidamos el acervo hereditario. O este solo inmueble de la herencia lo vamos a adjudicar en condominio y después el día de mañana veremos qué hacer. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Hasta acá va bien? Bueno, quiero contarles para los que están atrás que Norberto me hace así con la cabeza cuando dije que por qué será que les piden eso, que puede que se arrastre esa costumbre. Bueno, por lo que estuve investigando, además les cuento que antes parece que en provincia de Buenos Aires también exigían lo mismo y ya no lo exigen más. A raíz también de este artículo 2363 que dice claramente que la indivisión hereditaria únicamente concluye con el acto de la partición. Así que bueno, veremos qué pasa con eso. Entonces, vamos un poquito a lo que es el orden y los distintos tipos de sucesiones y los distintos tipos de herederos. Como decíamos en el primer artículo que comenzamos a analizar, que es el que nos daba el pie para todo este análisis, hay una parte al final de ese artículo que nos dice la transmisión de la herencia a las personas quienes son llamadas a suceder al causante por la ley o por el testamento. Esto nos habla entonces que existen dos tipos de sucesiones. Las sucesiones intestadas, en las cuales el llamado a participar y a suceder en la herencia lo hace y lo determina la ley. Y hay sucesiones testamentarias, en las cuales el llamado viene de un acto de voluntad otorgado por el causante en un acto que se denomina testamento. Por supuesto que ambas pueden coexistir, porque ahora vamos a ver que en las sucesiones intestadas hay herederos que tienen, como dijimos antes, una porción legítima de la que no pueden ser privados, dejando lugar a una porción disponible. Las personas en esa porción disponible pueden ya sea mejorar a otro heredero, otorgar legados y demás. O sea que estas sucesiones pueden coexistir. Y de esta manera, el código que nos dice que primero que todo tenemos que ver el siguiente orden. Primero, verificar la existencia de herederos forzosos. ¿Cuáles son los herederos forzosos? Descendientes, ascendientes y cónyuge. Si no hay herederos forzosos, tendremos que ver si existe un testamento. Y si no hay testamento, vamos a verificar la existencia de herederos con legítima supletoria. Los herederos pueden ser legitimarios o con porción legítima designada imperativa, es decir, que no pueden ser privados de la legítima que la ley les reconoce, o legítima supletoria. Esto quiere decir que pueden ser desplazados mediante un testamento. ¿Se entiende hasta acá? Eso es lo primero que se verifica, ese orden. Y dentro de las sucesiones intestadas, avanzamos y vemos cuál es el orden que nos determina la ley. A ver, ¿cómo hacemos para bajar al lenguaje lo que es línea y grado? Vemos en el orden sucesorio que el código nos habla para determinar en qué forma se concurre a la herencia a suceder, se determinan líneas de parentesco y grados de parentesco. Las líneas, que pueden ser descendientes, refieren a los sucesores por descendencia, ¿sí?
los ascendientes a los ancestros. Dentro de cada línea, lo primero que tenemos que evaluar es la línea, que es lo que determina el orden de sucesión. Primario es la línea, y dentro de la línea el grado. Cada grado corresponde a una generación y cada grado excluye al siguiente dentro de una misma línea. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, vamos a comenzar. Dijimos que lo primero y lo excluyente es la línea y dentro de la línea el grado. Por lo tanto, lo primero en el orden sucesorio serán los descendientes y cónyuges. Ambos, como vimos recién, herederos forzosos. La existencia de descendientes y cónyuges excluye a los parientes colaterales y también a los ascendientes. ¿Sí? Entonces, primero, descendientes y cónyuges. Si no hay descendientes, vamos a verificar la existencia de ascendientes, que son los restantes herederos forzosos. De modo que ascendientes y cónyuges desplazan a los colaterales, que son los hermanos, es la línea para el costado de los colaterales. Si verificamos que no hay ni descendientes ni ascendientes, pero sigue el cónyuge sigue excluyendo a los colaterales y queda como único heredero. ¿Sí? Repasamos hasta acá. Primero, descendientes y cónyuge. Segundo, ascendientes y cónyuge. Tercero, cónyuge. Cuarto, que sigue después en el orden de preferencia, aparecen los colaterales, la línea para el costado. Al segundo grado, es decir, el hermano. Y quinto, los colaterales hasta el cuarto grado. Ahora vamos a ver cómo contamos. Colaterales hasta el cuarto grado. Y por último, ¿quién les parece? Al final la tienen clarísima. Para contar los grados de los colaterales, siempre partimos al tronco común. Si yo quiero saber qué grado tengo con mi hermana, tengo que llegar hasta el tronco común, que será mi mamá, y luego bajar. Entonces tengo un grado hasta mi mamá y otro grado hasta mi hermana. Y así sucesivamente. Cuanto más se aleja el colateral, más subo para llegar al tronco común y luego bajo. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a ver supuestos de concurrencia. Antes de eso, vamos a ver las porciones legítimas que sí fueron modificadas. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Las porciones legítimas sí fueron modificadas. Desde luego que fue cuando se modificó el Código Civil, se hizo todo un replanteo sobre lo que era la legítima y el derecho a la legítima y la inviolabilidad de la legítima y el reconocimiento de la existencia de los herederos forzosos, y fueron disminuidas las porciones. De modo tal que antes los descendientes tenían una porción de 4/5 y hoy tienen 2/3. Antes los ascendientes tenían una porción legítima de 2/3 y hoy tienen 1/2. El único que se mantuvo igual es el cónyuge. Por lo tanto, hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación, las porciones legítimas son de los descendientes 2/3. En consecuencia,
la porción disponible será de 1/3. Para los ascendientes y cónyuges, 1/2 en cada caso, por lo que la porción disponible será de 1/2. Esta porción legítima reconocida por la ley para el orden sucesorio se respeta independientemente de la cantidad de herederos que concurran a participar en la masa indivisa de esta universalidad. ¿Sí? Bien. Vamos a ver supuestos de concurrencia. Más que nada, cómo concurren dependiendo la calidad de los bienes de que se trate, sean propios o sean gananciales, los descendientes y el cónyuge, y los ascendientes y el cónyuge. Primer supuesto: descendientes y cónyuges, ¿sí? Dijimos que era lo primero. Respecto de los bienes propios del causante, estos bienes propios que rápidamente son aquellos que se adquirieron antes de la celebración del matrimonio, si es que fueran, estamos hablando del régimen siempre, ahora en estas distinciones vamos a lo que es régimen de comunidad y aún comunidad vigente y régimen, de separación en los que rige el orden sucesorio. Entonces, para los bienes propios, respecto de los bienes propios, el cónyuge concurre como si fuera un descendiente más, es decir, con la misma porción legítima hereditaria que corresponde a los descendientes. Respecto de los bienes gananciales, corresponden la mitad al cónyuge, porque no le corresponde como heredero, sino como integrante de la comunidad ganancial que se disuelve con el fallecimiento. Y en la restante mitad solo concurren los hijos, desplazando sobre estos al cónyuge, es decir, el cónyuge no hereda bienes gananciales. ¿Se entendió? Bien, vamos al supuesto, segundo supuesto, de concurrencia entre ascendentes y cónyuge. El cónyuge va a recibir la mitad que le corresponde en los bienes gananciales y además la mitad de la mitad restante. ¿Sí? Y respecto de los bienes propios, va a recibir la mitad de los bienes propios. Respecto de la otra mitad, solo concurren los ascendientes. ¿Se entendió? Bien. Entonces, para poder ir cerrando y concluyendo, tenemos que esta masa indivisa a la cual concurren los llamados a suceder al causante, distinguimos los tipos de herederos o los tipos de sucesores, esencialmente cuando la sucesión además es intestada, determinamos el orden, y lo que sí quiero que quede claro, que me parece que quedó, es que esa indivisión subsiste y solo concluye con el acto de la partición, sea otorgado en escritura pública o sea realizado en el expediente sucesorio. ¿Está? Bueno, les agradezco y bueno, esperemos encontrarnos
La próxima, yo estaré del otro lado la próxima, así que lo voy a disfrutar con ustedes. Muchas gracias, hasta luego. El aplauso y el gracias grande.